Hola a todos. Bueno, gracias antes que todo a los organizadores de esto, que no es una charla, yo creo que es una reflexión en conjunto de algo que estamos observando, en donde por un lado percibimos que hay algo que no anda del todo bien en la enseñanza universitaria y por el otro se dan discusiones que no terminan en actuaciones que sean accionables, ¿sí? Entonces, claro, nos hemos propuesto que cada uno presente el problema desde alguna perspectiva que considera relevante, y yo he pensado desde el punto de vista de la innovación, porque es un tema que me apasiona y porque además creo que es central en la discusión del modelo de educación universitaria. Entonces, he dividido mi reflexión en dos partes. La primera es esta que llamamos el modelo en crisis, que tiene que ver con el hecho de tratar de entender desde una dada perspectiva qué es lo que falla, y creo que es importante para poder después definir qué es lo que hay que cambiar, porque si uno no diagnostica bien, después puede estar ofreciendo herramientas y soluciones que no sean realmente relevantes, y creo que es parte del problema que estamos enfrentando. Entonces yo he elegido la perspectiva de la innovación para poder diagnosticar este fallo y luego poder abordar algún tipo de cambio, alguna dirección de cambio necesaria. Entonces, bueno, comienzo con esta parte que es el modelo en crisis y el tema de la innovación. Yo creo que el tema de la innovación es central. Innovar es crear, sobre todo es crear valor, ¿no? Es crear cosas nuevas que alguien encontrará útiles o interesantes, y tiene que ver con una invención centrada en un usuario final. Tiene mucho de creatividad aplicada a nueva solución de problemas, ¿sí? Y es justamente lo contrario de repetir. Innovar es lo opuesto de repetir. Y cuando nosotros formamos estudiantes universitarios, lo último que queremos que hagan es que repitan. No queremos repetidores. Por lo tanto, queremos de alguna manera innovadores, mentes que sean capaces de crear y de crear valor en la sociedad. Esto requiere incorporar dinámicas de trabajo, valores y actitudes que creo que serán centrales en nuestra educación de futuro. ¿Por qué necesitamos el cambio? Bueno, porque ya percibimos de que el modelo viejo ya no funciona y lamentablemente somos conscientes de que lo nuevo aún no ha llegado, ¿sí? El modelo que teníamos anteriormente ya no funciona, y esto se escucha continuamente en las discusiones entre profesores. Se pueden atribuir múltiples causas, podemos atribuirlo al sistema, a las tecnologías, a los estudiantes, a múltiples causas, ¿sí? Pero en general hay esta percepción de que hay algo, de que en el aula ya no funciona. Y luego se pueden empezar a elaborar soluciones. Están quienes proponen la incorporación de tecnologías, la eliminación de tecnologías, el volver atrás un paso. Yo quisiera abordar este problema desde una perspectiva diferente, y es la perspectiva de la innovación. En innovación siempre empezamos discutiendo todo alrededor del valor. El valor es la razón por la cual alguien, en alguna circunstancia, adopta un producto, un servicio, algo, ¿sí? Porque le encuentra valor, porque va a realizar cierto tipo de tareas o cosas que van a satisfacer o una necesidad o un deseo. Para crear cosas de valor se crean dispositivos. Un dispositivo puede ser una máquina, puede ser un instrumento, también puede ser una organización o una institución, ¿sí? El dispositivo tiene ciertas formas, que va a realizar ciertas funciones, que finalmente operarán sobre ciertas tareas para entregar a esa persona algo de valor. En innovación a veces hablamos de una innovación que es de tipo incremental. La innovación incremental es la que mejora los dispositivos, ¿sí? O sea, en la innovación incremental mejoramos las formas o las funciones para hacer las tareas más efectivas, más eficientes, ¿sí? Esta innovación incremental mejora la propuesta de valor que tenemos, ¿sí? Entonces, hay procesos secuenciales de mejoras, ¿sí?, de esta innovación incremental. Hay un tipo de innovación que es totalmente diferente, que se llama innovación disruptiva. La innovación disruptiva es una que cambia la propuesta de valor, en donde el valor que antes la gente tenía ha migrado, ha cambiado en algo diferente. Y una de las consecuencias de la innovación disruptiva es que el dispositivo que teníamos en este momento se vuelve obsoleto. ¿Por qué? Porque ya tiene funciones y desarrolla tareas que puede que contribuyan a un valor viejo, pero no es lo que la gente ahora quiere hacer. Es decir, los dispositivos frente a las innovaciones disruptivas se vuelven obsoletos. Uno puede tener un poco la idea de los ejemplos de la cámara fotográfica, por ejemplo, ¿sí? La cámara fotográfica, desde que fue inventada
hace 100 o un poco más de 100 años, ¿sí? Ha sufrido todo un proceso de casi 100 años de innovación incremental, ¿sí? Que ha ido mejorando el producto, tanto el film como la cámara, ¿sí? Y la pregunta frente a la innovación incremental siempre es cómo mejoramos esto, qué podemos hacer para hacerlo mejor. Luego, en 10 años, hace 10, 15 años, apareció la fotografía digital. La fotografía digital fue totalmente disruptiva. ¿Por qué? Porque volvió obsoleto el film y también la cámara, ¿sí? La fotografía digital incorporó las cámaras en móviles y ahora muy poca gente tiene cámaras que tengan film químico. Cuando aparece una propuesta disruptiva, no se puede pensar en cómo mejoramos porque el film y la cámara tradicional han quedado obsoletos. Lo que cabe pensar para entender este nuevo espacio que crea una tecnología disruptiva es cómo repensamos el problema, cuál es el nuevo rol de la fotografía y de la gente en relación con la fotografía que antes no existía. Entonces, estos son dos espacios de preguntas totalmente distintos y creo que tienen que ver con el problema que enfrentamos. ¿Por qué? Porque en innovación entendemos que todo dispositivo tiene un centro que es el valor que va a crear y luego una periferia, que son todos los procesos, funciones, formas, ¿sí? Con los que la gente va a actuar. El problema en innovación es que sabemos que con el tiempo la mejora de los procesos tiene un efecto centrífugo sobre el valor. Es decir, a medida que yo voy trabajando sobre mejorar procesos y atributos de un producto, de un servicio, de una institución, termino olvidando un poco el valor para el cual fue creado y voy automatizando las operaciones. Y esto las hace más eficientes. Pero claro, me voy olvidando de ese valor central, ¿sí? Y luego termino mejorando. Si estoy en un periodo de innovaciones incrementales, esta es la estrategia adecuada porque el valor no cambia. El problema va a ser cuando el valor cambia. Entonces, las organizaciones, ¿sí? Tienden a crear este tipo de actividad de automatización, ¿sí? En donde el valor termina olvidándose y todo se centra en procesos y recursos, y con el tiempo esto puede producir la fosilización, es decir, que los procesos se vuelvan rutinas y que los recursos necesarios para llevar adelante estos procesos, que eventualmente deberían transferir valor, se vuelven parcelas individuales de aquellos que intentan, ¿no?, mejorar la performance de su servicio. Hay un artículo muy interesante de Donald Sull, se los recomiendo, Why Good Companies Go Bad, ¿sí?, en donde justamente explica que las organizaciones tienden siempre a esto, digamos, a ser centrífugas de este valor y a fosilizar sus procesos. Y en los procesos del cambio de valor, lo que tienden a hacer es más de lo mismo, intentan seguir mejorando más de lo que tenían porque es lo que les ha funcionado en el pasado. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro sistema, a nuestro dispositivo de aprendizaje, creo que el valor central podemos discutir sobre el alcance de esto, pero decimos que nuestro valor central es el aprender, entendiendo el aprender como el incorporar conocimiento que luego pueda ser aplicado a la solución de problemas o la generación de más conocimiento. Nuestros alumnos vendrán a la universidad para esto, y para eso montamos un dispositivo que tiene que ver con personas y recursos que van a poder lograr este valor, donde van a realizar tareas. Entonces, en un lugar que es el aula, se van a encontrar dos tipos de personas, una que es el que sabe, que es el profesor, y otra es el que no sabe, que es el alumno, ¿sí? Se van a realizar actividades, el profesor enseñará, el alumno estudiará, el profesor dará clases y el alumno va a clases, ¿sí? Y para hacer esto, bueno, en la innovación incremental de las clases nos ha dado el retroproyector y el profesor entonces pasará slides o diapos, ¿sí?, con sus clases y el alumno tomará apuntes, ¿sí?, y todo este proceso se va a cerrar cuando el profesor vaya evaluando, el alumno ejercita, luego el profesor tomará un examen, el alumno rinde el examen, cuando el profesor corrige, el alumno aprueba o no aprueba. Y esto queda como un dispositivo de aprendizaje en donde idealmente, ¿sí?, se producirá esta transferencia de conocimiento y contenidos desde el profesor al alumno. Esto es como un modelo tradicional, pero claro, dijimos que la fosilización tiende al sistema centrífugo, es decir, que nos empezamos a olvidar un poco del valor central para centrarnos en la periferia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con el tiempo, ¿sí?, nos olvidamos de este valor central y el profesor va a dar clases y pasa sus slides, toma sus exámenes, sí, pero el sistema comienza a fosilizarse.
¿Cómo nos damos cuenta de que el sistema se fosiliza? Una de las primeras evidencias es que en cualquier tipo de reunión, todas las discusiones se centran alrededor de dos cosas, que son mecánicas, ¿sí? ¿Quién da clases, cuántos créditos, ¿sí? Y repartición de recursos, ¿sí? Cuando todo el desafío docente se resume en administrar la impartición de clases, hay algo que no está funcionando, porque ese es el síntoma de que los procesos se han fosilizado y todo lo que se discute son rutinas y dinámicas tradicionales. Entonces, lo que sucede es que uno termina en un sistema totalmente periférico, en donde la mecánica pasa a ser el centro de todo, el profesor pasa a ser una persona que pasa slides, ¿sí? Y corrige exámenes, y el alumno es una persona que va a clases y toma apuntes y luego aprueba los exámenes, ¿sí? Ahora, claro, si esto sigue esta trayectoria centrífuga, el profesor directamente es una persona que puede pasar slides, es decir, me bajo los slides del Moodle, voy a la clase y repito los slides que están ahí, ¿sí? Y tomo y corrijo exámenes, y el alumno se da cuenta que como esta maquinaria ya no le está dando tanto el valor que quería, ni siquiera va a clase, consigue los apuntes y rinde sus exámenes. La gente deja de adoptar una solución cuando no le encuentra valor. Entonces, una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos desde un punto de vista innovador, cuando los alumnos no vienen a clase, es ¿por qué no vienen a clase? ¿Por qué no le encuentran ya valor a las clases? Porque cuando esto sucede, todo el proceso queda empobrecido y centrado exclusivamente en que los alumnos van a la universidad a pasar exámenes, ni siquiera van a la clase. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pensemos un poco en cómo hemos aprendido nosotros y qué es lo que sucede hoy en día. En 3 décadas ha habido algunos cambios, pero estos cambios han sido de tal magnitud y a tal velocidad que a veces es difícil de percibirlos, ¿sí? Porque si uno mira la columna de la izquierda, y muchos de nosotros sabemos de qué se tratan estos dispositivos, muchos de nuestros estudiantes no tienen ni idea de qué se tratan. Y estos dispositivos fueron utilizados por nosotros, por nuestros profesores y por los profesores de nuestros profesores, ¿sí? Y sabemos de qué se trata, pero estos chicos hoy en día están con el móvil y las plataformas sociales, con dispositivos que apenas tienen 10 años o más, ¿sí? El primer smartphone es del 2008, 2009, 2010, 10 años más o menos, ¿sí? Pero esto lo ha cambiado todo radicalmente. ¿Y qué es lo que ha cambiado? No es un problema de tecnología, sino que lo que estos dispositivos han cambiado es la forma en la que las personas se comunican, se conectan y acceden a la información. Estos dispositivos han cambiado la forma en que la gente aprende, han cambiado la dinámica y la naturaleza del trabajo, las expectativas de la vida laboral. Es decir, todo aquello por lo que trabajamos en la universidad ha cambiado radicalmente desde que aparecieron estos dispositivos. ¿Por qué? Porque en el dispositivo actual se necesitaba de una mecánica, de una forma, de una función, en donde una persona que es la que sabe se encuentra con una persona que es la que no sabe. Si yo no iba a clase cuando era estudiante, no me enteraba de lo que el profesor enseñaba ni de qué libros debía leer, porque eran mis dos fuentes de información únicas. Si yo no me enteraba a través del profesor, que era el que sabía, y a través del libro, ¿sí? Estaba perdido. Hoy en día nada de eso es verdad. Los chicos tienen en sus teléfonos móviles gente que puede explicar las cosas 1000 veces mejor que nosotros y todo el conocimiento ilimitado de todos los libros que quieran acceder. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que van a ir a clase a enterarse de un determinado contenido, porque el contenido está allá afuera y las explicaciones están allá afuera. De alguna manera, estas tecnologías disruptivas lo que han hecho es disrumpir, ¿sí? Producir una disrupción de la enseñanza. Cuando se produce un proceso disruptivo, el dispositivo original pierde su sentido, se vuelve obsoleto. El profesor ha dejado de ser el punto de acceso al conocimiento, el libro ha dejado de ser la fuente de información, el aula ha dejado de ser el espacio donde se aprende, ¿sí? Entonces, claro, aquí es donde viene la gran pregunta. Si nosotros seguimos pensando en cómo mejoramos la clase, estamos pensando en hacer una innovación incremental. Pero estas tecnologías son disruptivas, nos están diciendo que nuestro dispositivo ya no tiene sentido. Con lo cual, no quiere decir que haya que abandonarlo, pero sí lo que hay que hacer es plantearse la pregunta correcta, que es cómo repensamos
cuál es el rol del dispositivo, el dispositivo docente, el aula de clase, el encuentro con los alumnos, en esta nueva etapa iniciada por la disrupción de estas tecnologías. Entonces, este es el punto central de la discusión, no cómo utilizamos herramientas, o si se utiliza la pizarra, o el slide, o el Moodle, o no hay más PowerPoint, sino qué significa hoy en día el aula y el profesor universitario en el medio de toda esta nueva oleada de tecnología. Ahí es donde quisiera terminar con este punto, porque creo que es donde vamos a parar para empezar a plantear el siguiente modelo.